Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de 4ID Live, un programa donde revisamos y profundizamos diversas áreas de la ciencia, de la medicina y también de la tecnología. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga y periodista científica y conductora de esta plataforma líder en divulgación de la ciencia. ¿Qué sabemos de los estudios clínicos? ¿Cómo operan? ¿Quiénes son estos comités de ética que dan luz verde o no a los nuevos tratamientos y a los nuevos fármacos que han, por ejemplo, permitido a la humanidad sobrepasar pandemias como el COVID-19? En esta entrevista vamos a conversar con Eva Bustamante, bioquímica, doctora en ciencias biomédicas, con especialización en ética de la investigación clínica y fundadora de Biomed Research, una empresa dedicada a apoyar la generación de conocimiento y el desarrollo de herramientas que pueden mejorar la salud de las personas. Eva, bienvenida. Hola Macarena, muchas gracias primero por la invitación a ti, a 4ID, así que muy contenta de estar en este espacio para que podamos conversar de temas que obviamente apasionan a muchos, incluyéndome. Y temas que para muchos también son bien desconocidos, entran en un terreno medio gris, ¿no? Mm. Y me gustaría comenzar por lo primero que nombré, ¿no? Justamente con la pandemia se sociabilizó muchísimo el tema de los estudios clínicos, ¿no? Sobre todo con el COVID. Sin embargo, ahí también descubrimos quizás que Chile ya venía liderando esto en la región. ¿Qué hace que nuestro país esté tan bien evaluado en esta área, por ejemplo? Primero, efectivamente, como tú bien dices, nació pandemia, se hizo conocer mucho el ámbito de la bioquímica, ¿cierto? De las vacunas, de los ensayos de COVID, muchas cosas que tienen el lado bueno, ¿cierto? De lo terrible que fue esta pandemia. Y respecto a los estudios clínicos, esto es algo un tanto antiguo en el mundo, pero más reciente en Chile. Yo meto anécdota nada más, quiero comentar que esto es para ver la observación que va tan asociada a un estudio clínico, un ensayo clínico. Son los dos nombres que se usan. Nosotros habitualmente en Chile usamos estudio clínico, pero el nombre que muchas veces se conoce en el mundo hispano es ensayo clínico, es lo mismo. Entonces, esto nació bueno, hay varios episodios antiguos en la historia, pero un cirujano escocés, por ahí por el 1740, 1747, por ahí, subió de aprendiz a un barco y él empezó a hacer su primer estudio clínico, que es el doctor James Lind, que hoy día hay un centro clínico que es muy interesante, que lleva su nombre en el sur, en Temuco, y este futuro doctor, futuro médico, empezó a hacer su estudio y vio que el escorbuto, que era lo que pasaba mucho en los barcos antiguos, que la gente no tenía, ¿cierto?, una alimentación adecuada, etcétera, falta de vitamina. Él observó que si podía dar ciertos productos, entre ellos estaban los ácidos, podían mejorar. Entonces a un grupito pequeño le dio naranjas, limón, y fueron los únicos que se salvaron. A otros les dio ácido sulfúrico, diluido, varias otras cosas. Pero lo menciono porque es muy interesante ver cómo nace de una observación, de un estudio, de poder entender un problema social, cómo llevar a herramientas para que se pueda desarrollar un estudio clínico que puede ser para un fármaco, puede ser para diagnosticar una enfermedad, puede ser para desarrollar un dispositivo médico. O sea, entendamos que en el estudio clínico tenemos una inmensa mayoría de herramientas que pueden abordar al estudio, que obviamente lo que va a enfocarse o el objetivo va a ser a poder mejorar la salud de las personas desde el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad. Y claro, efectivamente en la pandemia surgió esto del COVID, que fue una necesidad urgente de empezar a activar toda la red, ¿cierto?, de investigadores, de empresas, el unir el mundo público-privado con una Sí. urgencia como fue la pandemia. Pues, así que fue muy, muy necesario esta unión rápida y activación muy rápida. Y claro, efectivamente Chile sí, como tú bien decías, en la región ha sido un pionero en que ha tenido muy buenas tasas de respuesta en distintas cosas. Vamos a hablar un poco de cuáles son los puntos críticos de los estudios clínicos, pero sí en general tenemos muy buenos profesionales, somos muy ordenados para trabajar y eso ha atraído también a las industrias farmacéuticas o a industrias de dispositivos médicos y cosas que puedan mirar a Chile como una entidad muy profesional a la hora de realizar los estudios clínicos. Entonces sí, efectivamente, si uno los mira no por volumen, sino que quizás por número de estudios clínicos por la población, que hay un estudio que hizo la Cámara de Innovación Farmacéutica hace unos años atrás, uno puede ver que Chile, como es, la lleva, o sea, está muy bien posicionado. Hay otros países, obviamente, por volumen, como Brasil, que también es un líder nato en lo que es estudios clínicos en la región, y otros países como Colombia, Perú, también han estado marcando hitos importantes en esto. Pero lo que queremos obviamente es apoyar de distintos ámbitos a que Chile siga creciendo y siga posicionándose como líder en esta área que permite dar herramientas
de innovación, herramientas de tener acceso a terapias y a tratamientos que muchas veces no son accesibles por el costo que estas pueden tener para distintas patologías. Y en ese sentido, ¿existe quizás una correlación entre los estudios clínicos con aquellas enfermedades de alta prevalencia en nuestro país? ¿O cuáles son esos aquellos estudios que van liderando? Sí, bueno, en general en los estudios clínicos que lideran a nivel mundial siempre están las áreas de oncología, ¿cierto? Son como las patologías que más hemos visto desarrolladas en el mundo entero. Y en Chile también ha pasado que la parte de oncología ha estado liderando y lleva un poco la batuta, quizás por lo duro que es el cáncer, ¿no? Obviamente porque es una patología que no tenemos muchas herramientas, o sea, uno escucha cáncer y dice, esto es muerte. Por suerte no es tan así hoy, hemos ido en la investigación, se han ido encontrando con herramientas tanto de diagnóstico que permitan tener diagnóstico temprano, etcétera. Pero volviendo un poco a la dimensión, tenemos sí que hay ciertas áreas que se mantienen líderes a nivel mundial y también se replican un poco a Chile, y están enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas, cardiovasculares, oncológicas, y así una gama de patologías que pueden ser evaluadas o que pueden ser estudiadas, ¿cierto?, por medio de un estudio clínico. Que para los que no entienden, voy a ir un poquito más atrás y contar un poco, para aquellos que no saben cómo se desarrolla un estudio clínico, quiero contarles básicamente que estos tienen varias partes. Uno piensa, nosotros como investigadores, ¿cierto?, científicas, biólogas, bioquímicos, dice, esto parte en el laboratorio. Efectivamente, parte por un diseño y una molécula, que uno puede decir, esta molécula va a tener alguna propiedad, alguna vía de señalización X en un proceso fisiológico, pero desde eso hasta que pueda producirse un fármaco que se pueda vender y comercializar a nivel mundial, pueden pasar Pueden pasar muchos años. años, muchos años. Y ahí tenemos los estudios preclínicos, que son estos que llamamos previo a usarse el ser humano, que son estudios que se hacen normalmente en células, se pueden hacer en cultivos celulares, se pueden usar en estudios de modelos animales, que muchas veces, claro, uno tenía que inducir una enfermedad a un animalito y luego pero hoy día esto ha ido teniendo también un cambio muy radical, en los cuales ya hemos visto que hay ciertas patologías que también están en los animales y que hemos visto que puede ser un súper buen modelo para poder usar a estos animales que están con una patología como estudios, ya lo ves, para poder mejorarlas tanto en ellos como en los seres humanos, lo que creo que ha sido un cambio fundamental en la visión de esta visión más humana y más ecologista que estamos teniendo las nuevas generaciones. Así que muy bueno por ese lado. Y después que tenemos este estudio preclínico en base a animales o células, y también se han incorporado algunos modelos muy interesantes, que son modelos en que tú puedes hacer especies de órganos y sistemas completos en in vitro, por decirlo así. Entonces tiene unos nanoconductores, unos microchips que son muy interesantes y pueden imitar, por ejemplo, latidos del corazón, flujos sanguíneos, presiones sanguíneas, flujo de ciertos elementos. Y eso también ha llevado a ser como un robot, así como un cuerpo en miniatura, ¿cierto?, de cierto órgano, y puede estudiar ahí los fármacos. Muy, muy útil también. Y ya después de ahí pasamos a los estudios fase 1, 2, 3 y 4, donde el fase 1, que llamamos como en la primera fase de uso en seres humanos, son aquellos estudios que nos permiten evaluar la seguridad de un fármaco, si estamos hablando de fármaco. Recordemos que el estudio clínico puede ser para distintas cosas, no solamente un fármaco, por lo que más conocemos hoy, lo que nos permite más ejemplificar esto es el uso de los fármacos. Y en el fase 1 obviamente tenemos este primer alcance o este primer encuentro con la persona, con el ser humano, y vamos evaluando seguridad y si se puede algo de eficacia, genial. En la fase 2 ya aumentamos un poquito el volumen del número de pacientes o participantes, ¿cierto? Y tenemos ya las dos cosas, seguridad y eficacia. Y cuando hablamos de un estudio clínico fase 3, que es como el más grande, que se hace multicéntrico, tenemos la opción de poder contar con muchos participantes en muchos países, en muchos centros, y eso va a dar que si eso funciona bien, en que el medicamento es para lo que dice ser, se puede autorizar por las distintas agencias regulatorias, ya sea la FDA en los Estados Unidos o la EMA en Europa, y ese fármaco puede salir al mercado. Todo ese ciclo puede ser muy largo, como decíamos, sí. Y de ahí pasa a que pueda ingresar a los distintos países, dependiendo de los distintos acuerdos comerciales, financieros, con las compañías farmacéuticas, es que ese fármaco finalmente, después que se aprobó por alguna de estas dos agencias regulatorias internacionales, puede ingresar y estar disponible en las canastas de los pacientes en cada país. Así que es un camino largo. Agencias nacionales de cada país que también tienen que autorizarlo.
Exacto, Sí. exacto. El ISP, para que el estudio Sí. clínico se realice, sí debe autorizar. Junto con los comités de ética, como se llama, el ISP debe autorizar para que se realice este estudio en el país. Más adelante vamos a tocar el tema de los comités de ética, pero antes de eso hablamos de, claro, tú nos das cuenta de todo este recorrido que pueden ser años, ¿no? Y entre las dificultades más importantes quizás podemos encontrar varias que nos mostraste, ¿no? El tiempo por un lado, el estudio con animales por otro, y cómo también se evalúa o se arma esta fase clínica ya con personas, ¿no? El estudio clínico 1, 2 y 3. ¿Cuáles serían esas principales cuellos de botella que tú puedes ver? Bueno, hay varios. En principal es, creo yo, el que las empresas que van a liderar la investigación o los patrocinadores, como llamamos Ujú. en nuestro rubro, ¿cierto? Los sponsors, patrocinadores, tengan la disposición, ¿cierto?, de financiar una investigación, una temática, una patología en particular. Sabemos que por volumen, por distintos temas, incluidos los comerciales, normalmente las empresas abordan a problemas de salud que abarcan a mucha gente en el mundo entero, porque obviamente es lo que va a retribuir al financiamiento de la investigación que Sí. están haciendo. Sin embargo, ya han habido varias empresas que están haciendo investigación también en enfermedades huérfanas, que se llaman, o enfermedades raras, en las cuales tenemos un volumen de personas mucho más restringido, en los cuales quizás uno puede decir, hay medicamentos que pueden ser muy, muy caros y que obviamente para las personas que tienen estas enfermedades que son raras, ¿cierto? Huérfanas, se hace muy difícil encontrar tratamientos y más allá que sean cubiertos por sus sistemas de salud. Por lo tanto, primero es que tengamos esta decisión de hacer innovación por las empresas que tengan los recursos para hacerlo y tengan el conocimiento y la infraestructura para realizar investigación clínica, porque se requieren muchas distintos componentes para que la investigación sea adecuada, productiva y lleve a un efecto fructífero. Es decir, hay un diseño metodológico del primer plan que debe ser adecuado, porque si eso se falló en un inicio, nada más está bien, etc. Segundo, aparte de tener el recurso, la infraestructura del recurso económico y los deseos, obviamente hay que tener el acceso a los pacientes o a los participantes que puedan acceder y quieran participar de estos estudios. Normalmente los participantes en un estudio clínico en las fases tempranas de patologías, no, por ejemplo, no el cáncer, pueden ser personas sanas, que a veces se les invita a Ujú. participar con una retribución, qué sé yo, pero en otras patologías como el cáncer, dado que tú vas a dar un fármaco que ya es tóxico para el cuerpo muchas veces, los pacientes en una fase 1 son pacientes con la enfermedad. Eso. Entonces, contar con los pacientes, que tampoco es fácil, no es un No, pues. desafío no menor. Y también tenemos que tener los temas de quiénes van a ser, y aquí vienen dos temas, quién va a llevar a cabo la investigación en el país o en un centro en particular. Entonces, se ha visto que, claro, la capacidad humana de médicos que tengan experiencia en investigación clínica está un poco hoy día al límite. Y eso lo hemos visto en las personas que estamos en esta área, en que hay que estar formando urgentemente a las nuevas generaciones, porque, claro, hoy día hay una necesidad importante. Y es tan competitivo este mundo del estudio clínico que de repente, claro, los estudios son internacionales. Por lo tanto, el estudio se abrió en Estados Unidos y quizás llegó a Chile un poco más desfasado. Y si aquí en Chile nos demoramos en su revisión, en sus autorizaciones y en que pueda estar habilitado, puede que ya internacionalmente el estudio haya reclutado los pacientes que necesitaba y el estudio se cierra. Entonces, hacemos un tremendo esfuerzo en gestión, en trabajo, en capacitar gente y quedamos sin poder incluir pacientes. Y eso ha pasado. Y ha pasado que hay centros de investigación que parten y no alcanzan a enrolar ningún paciente, pero tienen que seguir con todos los documentos regulatorios por 5, por 10, por 15 años en ese estudio en particular, porque deben seguir reportando ciertas cosas. Por lo tanto, respecto a lo que es cuello de botella, sí se hace urgente poder contar con la revisión expedita en los comités de ética. Mm. El comité de ética son instituciones o órganos colegiados que son independientes, que tienen un rol fundamental en esto, porque hay varios ya en el país, tenemos comités de ética acreditados por la autoridad sanitaria, que es la Ceremi, de norte a sur. Algunos están enfocados netamente en resolver temas de tesis, más académicos, etcétera. Y hay otros que tienen la doble función,
o algunos que pueden ver solamente estudios clínicos de industria, por ejemplo. Pero esto está ya normado, se ha generado una comisión ministerial, ¿cierto?, en lo que es apoyo a la ética, a la investigación en salud. Tenemos la autoridad sanitaria, ¿cierto?, que regula toda esta acreditación de los comités, y hay que cumplir varios pasos. Hay un checklist bien extenso donde hay que tener personal que esté capacitado, personal que esté en constante actualización. Las personas que son miembros de los comités de éticas habitualmente están en procesos de formación muy exhaustivos. Bueno, y uno tiene que mirar que cumpla. ¿Qué es lo que más nos fijamos en un comité de ética? Que los participantes estén seguros, o sea, que no se vulneren sus derechos, que pueda ser eh, eh, incluido como una persona con todo lo que esa persona podría tener de consultas al momento de leer un formulario de consentimiento informado, que es lo que debe firmar el participante. Entonces, revisar que la palabra, por ejemplo, sea adecuada al lenguaje del país, que no se vulneren sus derechos, que se respeten las regulaciones, tanto leyes, decretos, normas nacionales como las internacionales. Hay unas pautas de ética fundamentales desde el punto de vista internacional, y en Chile también hemos avanzado muchísimo en la materia de regulación a nivel nacional. Por lo tanto, el comité debe regular todo esto, que el lenguaje sea adecuado, que se respeten los derechos, que no se vulneren ninguna cosa de los pacientes. Y por otra parte, como te decía, este tema de tener profesionales y equipos capacitados, y ahí Chile yo encuentro, yo que llevo hartos años un poco asociado a esto, que la verdad es que los equipos se conforman muy bien. Tenemos unos equipos de coordinación clínica en muchos centros donde participan enfermeras, químicos farmacéuticos, psicólogos, veterinarios, que también tienen un rol importante en el mundo de los estudios clínicos. Muchos de ellos están en esta área. Y así se ha generado un macroambiente, diría yo, muy interesante, de que requiere de mucha actualización, pero que ha ido andando bastante bien. Y si pienso como cuello de botella, sí, puede ser, todavía hay carencias de personal y recursos humanos, pero por suerte los que tenemos andan bastante bien. Eso es interesante, como nos contaste, que funcionan, ¿no? Que están bajo las seremías de cada región, por ejemplo, y eso que no sean suficientes. ¿Cuántos son y cómo se van articulando entre ellos? ¿O operan directamente con la Seremi? Sí, todos dependemos tanto de Seremi en todos los aspectos regulatorios, y también, como te digo, tenemos esta comisión ministerial que hoy día nos apoya con todo lo que es las dudas, consultas, capacitación, educación, que está enfocada en investigación en salud. Los comités de ética a nivel nacional están distribuidos, como te digo, a todo el sur. La mayoría está en la zona centro, y hay del mundo público y privado. Y la mayoría de los comités de ética que se han generado en el mundo privado, en el mundo público, mejor dicho, son los primeros, los pioneros, ¿cierto? Están generalmente asociados a los servicios de salud metropolitano suroriente, metropolitano norte, etcétera, en las distintas regiones. Y sí se ha generado hoy día quizá una necesidad, y que se está trabajando en ello, es que podamos tener una mayor comunicación entre los comités de ética de instituciones privadas como los públicos, que han sido, como digo, los pioneros, los que se han llevado la mayor carga en todos estos años, y ellos tienen un know-how, un conocimiento increíble, pero también una carga importante. Y hoy día lo que se está buscando en generar estas puertas, ¿cierto?, es permitir que existan otras herramientas que cumplen los criterios que nos pone Seremi, para poder ayudar en el avance, ¿cierto?, de la investigación, y no generar estas trabas, estos cuellos de botella. La idea es que esto fluya, pero que fluya de una manera orgánica, respetando ante todo la seguridad y los derechos de los pacientes, que es lo que todos buscamos. Pero sí, se está trabajando en que tanto el mundo público y privado de los comités de ética estén articulados, estén organizados, estén armonizados, que es un desafío enorme, porque claro, uno dice, hay ciertas pautas éticas internacionales, tenemos la legislación y las normativas vigentes en el país, pero claramente siempre hay un criterio, y que puede variar de uno a otro. Y eso yo creo que es un desafío muy grande que tenemos todos los que participamos en los comités de ética, desde el punto de vista de poder decir, oye, este punto, ¿cómo lo abordamos? ¿Puede ser que hay que rechazarlo, o este punto requiere una conversación más profunda con el patrocinador? Hay distintos puntos que pueden tener un matiz, no solo en negro y blanco, sino que pueden haber zonas de grises que hoy día nos quedan a mucho en duda. Y un poco también esa es la misión, yo creo, de todos, de conversar, de poner en la mesa ciertos puntos que ya nos ha pasado con temas
que tienen que ver con regulación de investigaciones futuras, regulación de muestras de genética o genómica. Entonces, hay una cantidad de cosas que han avanzado tan rápido el avance en la ciencia, que la verdad es que se nos vino como una avalancha de información que de repente no hemos tenido el tiempo para poder madurarla y procesarla para dar una respuesta rápida. Yo creo que eso es lo que nos urge hoy día como desafío a los distintos tipos de comités. Sí. Oye, Eva, en tu conversación y cuando te presenté, ¿no es cierto? Tú tienes mucha experiencia en esto y parte de tu trabajo también es acompañar a esos estudios o a esos académicos que van a hacer o van a proponer un estudio clínico para que ellos lo vayan diseñando de una forma correcta. ¿Cómo es el trabajo ahí con los investigadores? Bueno, así surgió Biomed. La verdad es que Biomed Research surgió de esa necesidad, porque hay una capacidad de creación, de innovación en los científicos chilenos que es increíble. O sea, que yo lo he ido viendo en estos más de 20 años ya haciendo en relación a la ciencia, y pasaba que muchas veces, y voy a poner un caso sin nombrar quién, pero me recuerdo muy bien, una mini empresa, una startup que había sido una universidad, que eran del área de la física, tenían un excelente diseño de un dispositivo médico para aplicarlo en cirugía, pero tenían que les escribiera. Entonces ellos querían hacer el estudio clínico en la institución, pero si no llegaban con el documento escrito, no lo podían hacer. Entonces yo les decía, pucha, vayan a hacerlo con tal y tal persona. Me decía, oye, nadie en Chile lo hace, no tenemos quien nos apoye. Si me voy al extranjero, esto sale muy caro. Entonces surgió la necesidad un poco de darle herramientas y apoyar a investigadores de distintas áreas, como esto puede ser desde un área química a un área de una ingeniería, de apoyar y dar herramientas de cómo conectar con el mundo clínico, que tiene sus particularidades, obviamente, y que es muy preciso y que debe ser todo manejado con guante de seda y pinzas, digo yo. Entonces, había que dar herramientas a estas personas que tenían cosas muy novedosas, muy interesantes. Y así surgió la necesidad de crear Biomed Research, y así partimos, siendo este acompañamiento a investigadores, sobre todo la academia, y un poco hoy día ya hemos ido abriendo a otras áreas, a industria, qué sé yo, de alguien que quiera o que necesite apoyo. Entonces, está como toda esa macro sustancia que es como para poder apoyar, que es muy amplia. Y lo que sí, que lo que yo he hecho un poco de menos, que se ha ido cambiando en los últimos años. Yo digo, cuando yo partí, quizá recordaba que había investigación en lo que uno podía hacer. Y quizá mucho nos pasó, muchos de nuestros colegas en tus tesis, pucha, lo que tengo que podía hacer es esto, esto y esto. Pero no nos planteamos cuál es la necesidad del país. ¿Qué necesitamos como sociedad? ¿Qué necesitamos en Chile para hacer una investigación aplicada, que nos sirva, que la podamos ver con fruto? Y eso yo siento que ha ido cambiando mucho. Hoy día se está haciendo cada vez más investigación en necesidades propias de la sociedad chilena. Y eso me parece fascinante. Yo creo que se agradece mucho que los equipos de investigación tengan esta visión de no investiguemos por investigar, no hagamos esto que es lo que tenemos el acceso, que puede ser muy loable si a veces los recursos son limitados, y sabemos que la ciencia en Chile ha tenido sus Penuria. problemas, ¿cierto? Sus penurias, efectivamente. Entonces, claro, contar con el recurso es una de las cosas más fundamentales. Pero vamos De bien. hecho, por eso al principio te preguntaba si los estudios clínicos obedecen en el fondo a aquellas enfermedades de más alta prevalencia o, como tú bien decías también, son estudios internacionales con necesidades internacionales que muchas veces empezamos a replicar, ¿no? Lamentablemente sí, o sea, bien, bien y mal. Efectivamente, la mayoría de los estudios clínicos que entran al país son de industrias grandes, de laboratorios farmacéuticos multinacionales, que tienen las necesidades de la población mundial. Chile tiene ciertas particularidades en algunas enfermedades. Quizás no tenemos, como el Caribe, por ejemplo, en la parte regional, no tenemos mucha enfermedad infecciosa. Entonces, aquí en Chile no hay una gran necesidad de hacer investigación en patología infecciosa, por ejemplo. Pero sí tenemos las cardiovasculares, las neurodegenerativas, la oncológica, etcétera. Y sí, a pesar de que han ido llegando muchos estudios que cubren las necesidades macro en la población chilena, yo diría que hay ciertas patologías que son muy propias nuestras, muy endémicas, y que lamentablemente, al ser de tan poco volumen, no se ven reflejadas en los estudios, como lo que ha sido el cáncer de vesícula. Históricamente, ¿cierto? En nuestra población y otras más en el mundo, son pocas, han sufrido de esto. Cáncer gástrico también, no somos tantos los países que lideran en el tema cáncer gástrico, y así. Pero en general se están reflejando las necesidades de la población en general con los estudios que ingresan al país, como
en las partes oncológicas, lo que es cáncer de mama, cáncer de pulmón, entra bastante, en los estudios de enfermedades dermatológicas también, cardiovasculares. Quizás todavía estamos un poco al debe, porque a nivel mundial está un poco al debe en lo que es enfermedades neurodegenerativas, donde hay una necesidad urgente de avanzar en investigación, porque ahí es otro de los grandes problemas de la sociedad por el envejecimiento. Aparte del cáncer, Exactamente, y eso a nivel, sí, a nivel global en el fondo. Transversal, claro, a la población. Oye, Eva, se nos pasó el tiempo volando. Estas son entrevistas de tiempo súper acotado, así que yo creo que la invitación va a estar hecha, ¿no? Pero un gusto conocer más de ti. Estamos hablando con Eva Bustamante, que es bioquímica, doctora en ciencias biomédicas con especialización en ética de la investigación clínica, un temazo. Hoy día esbozamos ahí un poquito lo que es el estado del arte, ¿no? Pero sin duda vamos a profundizar. Y también es fundadora de Biomed Research, para que la busquen ahí, y aquellos que quieran también impulsar sus investigaciones en el área clínica tengan el apoyo correcto para no, de repente, como bien decía Eva, perder tiempo en estos temas con los comités de ética y empezar ahí con pequeñeces que pueden ser subsanadas de forma previa, ¿no? Correcto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, estuvo muy entretenido, así que feliz de reencontrar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. De todas maneras, nos despedimos nosotras también y los invitamos a todos y a todos ustedes a que no se pierdan estas y otras conversaciones imperdibles que van acercando la ciencia a los distintos conocimientos y que pueden también revisar estas y otras entrevistas con increíbles, por supuesto, invitados en 4id.science/BOD. Nosotros nos encontramos en un próximo episodio. Chao, chao.